Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Esta es la tercera parte de la plática que he estado dando acerca de si es bíblico el tema de la prosperidad financiera. ¿Habla la Biblia de prosperidad financiera? Es lo que estamos tratando. Entonces esta es la continuación, la parte número 3 de esta plática. Ya he dado bastantes versículos de la Biblia, he hablado bastante acerca de esto, no voy a repetir nada. Por favor, busquen las primeras dos partes en YouTube bajo el nombre de Prosperidad Bíblica, dos puntos, ¿es bíblica la prosperidad financiera? Diagonal Eduardo Delgado. O puede buscar todos mis videos y entre todos mis videos va a encontrar las tres partes de prosperidad financiera, prosperidad bíblica, dos puntos, ¿es bíblica la prosperidad financiera? Parte 1, parte 2 y parte 3. Repito, prosperidad bíblica, dos puntos, Eduardo Delgado. Prosperidad bíblica, dos puntos, Eduardo Delgado. Ahí puede encontrar las dos partes anteriores acerca de este tema y otros temas más. Entonces, continuando con el tema de que si es bíblica la prosperidad financiera, hay muchos versículos. Ya leímos varios versículos, tengo otros versículos aquí. Hay más y más y más y más. Ahora, los detractores de este tema tienen razón en algunas cosas y en otras cosas no tienen razón. Los que critican a aquellos que hablan de prosperidad financiera en las iglesias hacen escarnio de ellos en realidad. Los atacan con furia sin tomarse el tiempo para analizar si el tema realmente es bíblico. O sea, no han ido a la Biblia a buscar el tema, no han consultado con Dios. Ese es un gran problema. No saben consultar con Dios. Todo lo que saben es ir a sus mismos libros de teología, libros que no son inspirados por Dios, y se enfurecen de que lo que hablan las personas que hablan de prosperidad financiera en las iglesias no concuerda con lo que ellos conocen, porque solo lo que ellos conocen es aceptable para ellos, lo que sus libros de teología le han enseñado, los libros de teología que los han formado, porque lo único que vale para ellos son sus libros de teología, su teología tradicional. Tenemos un gran problema aquí. Por un lado, sí se está hablando cosas con respecto a la prosperidad financiera que no son de la Biblia y no son bajo la guianza del Señor. Eso es así. Pero no todo lo que se dice está mal. Hay apoyo bíblico para algunas cosas. No hay apoyo bíblico, no hay bases bíblicas para la manipulación de las personas y que los pastores quieran sacarles el dinero a la fuerza, como dicen los detractores de este tema. No hay justificación para eso. Pero algunas cosas sí están bien. Algunas cosas sí están bien. Yo mismo pude darme cuenta en una iglesia donde me invitaron. No voy a decir el nombre, por supuesto, por respeto. Pero no tiene caso señalar a una iglesia en particular cuando pueden haber muchas en realidad. O puede ser que no sean muchas. Eso no lo sé yo porque no voy yo de iglesia en iglesia viendo no tengo el tiempo para ir de iglesia en iglesia escuchando qué es lo que dicen. Pero sí tuve la oportunidad de ir a una iglesia donde estaban haciendo una maratón pidiendo ofrendas por sostenimiento del ministerio, de ese ministerio en cuestión, lo cual es válido, porque los ministerios se sostienen por ofrendas. Así está estipulado por la palabra, no hay que olvidar eso. Los ministerios se tienen que sostener por ofrendas. No me gusta llamarlo donaciones.
una donación se da, digamos, a algo que no tiene que ver con Dios en realidad. Lo que tiene que ver con Dios se llaman ofrendas. Y no son para los ministerios ni para los pastores. Toda ofrenda que sea un ministerio cristiano es para Dios. Para Dios. Y ese dinero lo va a administrar la persona encargada por Dios de cada ministerio. Las ofrendas son para Dios. Dios recibe las ofrendas. Él las ve, las recibe y Él recompensa. No es malo usar la palabra recompensa, ya que la Biblia lo dice. Es que los detractores del tema de la prosperidad pasan por encima de muchos versículos de la Biblia. Es que el problema es que los que están a favor del tema de la prosperidad financiera tienen versículos de la Biblia y tienen muchos. Yo conozco muchos. Se los he estado dando y les voy a seguir dando otros versículos. Porque yo conozco de la prosperidad bíblica. ¿Qué están hablando otros pastores afuera? Yo algunas cosas he escuchado, otras cosas no las he escuchado. Entonces, les estaba contando de una iglesia que yo fui donde estaban pidiendo ofrendas por un ministerio y estaban presionando demasiado y estaban diciendo cosas demasiado, ¿cómo les dijera yo? Era demasiado evidente que estaban diciendo cosas por manipular a la gente y presionarlas para que dieran más y cada vez más y más y más. A mí no me gustó la experiencia. Me sentí avergonzado, me sentí apenado, me sentí no sé cómo explicarlo, decepcionado tal vez, de ver cómo se estaba manipulando la palabra de Dios y cómo se estaba usando para manipular a la gente. Obviamente querían resolver su problema de dinero, porque tenían sus proyectos y querían llevarlos a cabo y por eso querían un dinero, digamos, muy rápido, a expensas de la guianza del Espíritu Santo. Esas personas no estaban siendo guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no actúa de esa manera en realidad. Bueno. En la palabra de Dios hay orden con respecto de las ofrendas, de tal manera que Él puso límite a las ofrendas para que nadie los manipulara. Aún así, tenemos la ofrenda voluntaria que se llama ofrenda voluntaria, que en realidad es un diezmo como mínimo, porque la ofrenda voluntaria, yo he hablado de esa ofrenda en otros videos, también se puede dar más, Y les voy a leer un capítulo donde David da una gran ofrenda voluntaria, para que tengamos una idea. Vamos a leer, bueno, antes de leer este versículo, le estaba yo diciendo anteriormente que, digamos, tanto las personas que hablan a favor de la prosperidad financiera tienen versículos de la Biblia, los que hablan en contra de la prosperidad financiera tienen versículos de la Biblia. Porque versículos de la Biblia hay para todo. Para todo. Y los homosexuales justifican su homosexualidad y tienen versículos de la Biblia. Para todo hay versículos de la Biblia, por supuesto, mal interpretados. Tenemos que comprender que la verdad acerca de un tema, no voy a decir la verdad acerca de un tema bíblico, no. La verdad universal acerca de una cosa. Una verdad universal, como la ley de la gravedad, por ejemplo, como la ley de la gravedad, eso es una ley universal. Bueno, no universal, sino una ley, digamos, del planeta Tierra, digamos, pero no necesariamente es algo que tiene que ver con la Biblia, es una ley física en realidad. Entonces, una verdad universal es la suma de todos los versículos de la Biblia. De todos aquellos versículos de la Biblia que tienen los que hablan a favor de la prosperidad financiera y todos aquellos versículos que tienen aquellos que hablan en contra de la prosperidad financiera, sumándolos todos, esa es la verdad.
Porque la verdad es la suma de la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, o dicho de una forma que se comprenda mejor, la verdad es la suma de la palabra de Dios. Entonces, se equivocan mucho las personas que hablan en contra del tema de la prosperidad financiera. Está claro, se está haciendo mal uso de eso, como se ha hecho mal uso de cualquier doctrina bíblica. Eso no es nuevo en realidad. Se tergiversa la Biblia todo el tiempo. Hay gente tan perversa, tan mala, que no aman a Dios, no aman su palabra. Y no hablemos de gente fuera de la iglesia, sino hablemos también de gente dentro de la iglesia. Y mucha gente, sin saberlo, sin darse cuenta, creyendo que aman la palabra de Dios y creyendo que hablan a favor de la palabra de Dios, resultan hablando en contra por su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la clave de todo problema dentro de la iglesia, toda mala interpretación de la Biblia, toda mala enseñanza de la Biblia. La raíz es la falta de conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Oseas 4:13, si no estoy equivocado. Cautivo a una idea errónea, cautivo a una doctrina errónea, cautivo a un ídolo que yo puse en mi corazón. Entonces, la falta de conocimiento es el problema de todo, especialmente hablando específicamente de esta cuestión de la prosperidad financiera. Hay un gran desconocimiento. Los que hablan a favor de la prosperidad financiera hacen mal uso de ciertos pasajes, y para otras cosas que dicen ni siquiera tienen pasajes. Los que hablan en contra de la prosperidad financiera pasan por encima de muchos versículos de la Biblia. Eso no se puede hacer. Hay que sumarlo todo. Porque en la Biblia no existe ninguna contradicción, no existe una sola contradicción. No existen las contradicciones en la Biblia. La Biblia es perfecta y solo se puede interpretar correctamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Una cosa que hay que dejar claro es que la gente va a creer lo que quiere creer. Y muchas veces la mayoría de las veces ya no les importa ni la Biblia. Aquellos que tienen una doctrina que les enseñó en la iglesia desde muy pequeños, especialmente yo siento que están más abiertas las iglesias neopentecostales y pentecostales a aprender cosas nuevas de la Biblia. Las iglesias conservadoras tienen doctrinas muy cerradas. No les interesa saber nada de nada que no esté dentro de su estructura teológica, de su estrecha, pobre, malnutrida doctrina teológica, estructura teológica. Para ellos eso es todo. No van a dejar entrar nada más. Eso significa que entonces creen ellos que tienen todo el conocimiento de la Biblia, lo cual es imposible. Porque insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Siempre hay algo más que aprender de la Biblia, hasta que lleguemos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, hasta que seamos exactamente como Él. Tenemos que seguir aprendiendo la Biblia, pero las iglesias conservadoras tienen una doctrina cerrada. Ya no entra nada aquí, porque no les entra nada más en la mente, no les entra nada más en el corazón. No quieren dejar entrar nada nuevo. Y siempre hay algo que aprender de la Biblia. Entonces, la suma de tu palabra es verdad. Tenemos que sumar la Biblia entera con respecto a este tema. Porque el tema de la prosperidad financiera está de Génesis
Apocalipsis, está en toda la Biblia. Es cierto que se está malinterpretando mal el tema de la prosperidad financiera, se está hablando mal, se está tergiversando, se está hablando lo que no dice la Biblia, pero si están en contra del tema también están equivocados, porque para decir que no, la Biblia no existe, el tema de la prosperidad financiera, hay que pasar por encima de muchos versículos de la Biblia. Ahora, bueno, vamos a la Biblia mejor. Vamos a ver Deuteronomio 30, 15, 16. La Biblia habla mejor que cualquier otra cosa. Deuteronomio 30, 15, 16. Deuteronomio 30, 15, 16 dice así. Fíjense pues, con cuidado. Vamos a ver esto con cuidado. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermanos, está fuera de contexto, está hablando al pueblo de Israel, cuando estaban entrando a su tierra prometida. Sí, pero la Biblia es para nuestra enseñanza. Nosotros también tenemos una tierra prometida. Este mundo en que vivimos es nuestra tierra prometida. También nosotros necesitamos una tierra prometida para poder vivir. Eso es así. Entonces, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Te bendiga en la tierra quiere decir precisamente prosperidad. Te bendiga en la tierra es prosperidad, a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, aquí como en otros versículos, y esto se puede reforzar también con lo que es, vamos a leer otros dos pasajes y después voy a decir lo que quiero decir. Deuteronomio 29, 9, está aquí cerca, 29, 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hacéis. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Y aquí por supuesto en Deuteronomio se refiere al pacto mosaico, pero después tenemos un nuevo pacto con el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no abolió la ley de Moisés, sino que tomó su lugar en realidad. Guardar los mandamientos de la palabra del Señor y ponerlas por obra es algo vigente todavía, que el Señor Jesucristo no lo demanda. En Mateo 5:17 está eso. Guardaréis pues las palabras de este pacto. Cuando dice aquí pacto, hagámonos la idea que está hablando del pacto, del nuevo pacto, porque las leyes del Antiguo Testamento, las que no tienen que ver, digamos, Jesucristo tomó con su muerte en la cruz el lugar, digamos, de las ofrendas por el pecado y de ofrendas de expiación, pero hay muchas leyes que que siguen vigentes todavía. Entonces, guardaréis por las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Eso se refuerza en otros versículos. Deuteronomio 28, 1 y 2. Aquí cerca también, Deuteronomio 28, 1 y 2. Fíjense lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es el pasaje que habla de las bendiciones, el capítulo que habla de las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones por obedecer los mandamientos del Señor y maldiciones por no obedecerlos. Entonces,
Estaba leyendo una, un panfleto que me dio mi hermano con respecto, dice, la teología de la prosperidad, el evangelio de la codicia. Entonces, eso no se va a ver bien aquí porque como la cámara está en reversa ahorita, pero digamos, teología de la prosperidad y el evangelio de la avaricia. Evangelio de la avaricia, yo diría de la codicia, porque avaricia es no querer dar lo que se tiene y codicia es querer tener lo que no se tiene. O sea que ya de principio el título de este escrito está mal. Bueno, lo que quiere decir aquí es más que todo el evangelio de la codicia. Y usar la palabra de Dios por parte de los pastores para sacarle el dinero a la gente porque ellos quieren dinero, dinero, dinero. Se supone que es para su propio beneficio. Va, dejémoslo así, pues eso no lo puedo confirmar yo, en realidad. Porque la mayoría de pastores que hablan, muchos pastores, o la mayoría que hablan de pastores, que hablan de la prosperidad financiera, tienen grandes templos y grandes congregaciones, entonces ahí se puede ver dónde está el dinero, pues. Y ellos tienen derecho a tomar su parte porque la Biblia lo dice. El obrero es digno de su salario, lógicamente, los ingresos del pastor van directamente proporcional a los ingresos de la iglesia. Entonces, en la mayoría de iglesias donde se habla de la prosperidad financiera, porque no en todos lados se hacen las cosas mal en realidad. Entonces, en la mayoría de estas iglesias, en la mayoría de iglesias grandes y las iglesias de aquí Guatemala, grandes, tienen una junta de ancianos que son los que deciden el salario del pastor. Y todo te va perfectamente contabilizado. De tal manera que el pastor no puede tomar más de lo que le corresponde, según está dictaminado por la misma junta de ancianos, digamos. No sé cómo le llaman, junta de ancianos o consistorio, o no sé cómo puedan llamarle. Entonces, muy difícilmente una persona pueda tomar todo el dinero que quiera de los recursos de la iglesia, que son para la iglesia en realidad. Entonces, en este panfleto que me dio mi hermano, que recopiló información en internet para una plática que dio en la iglesia, en su iglesia, se dice de que, digamos, menciona aquí que, digamos, los que hablan de la prosperidad financiera le echan culpa al pobre de ser pobre. Pero eso sí es cierto. Muchas cosas podrán estar mal, pero el hecho es de que la persona que es pobre como resultado. Eso es su propia culpa. Es su propia culpa. Es su propia culpa. Cada persona tiene la culpa de ser pobre o de ser rica. Porque la bendición y prosperidad que viene realmente de la Biblia, que viene de Dios por medio de su palabra, es por obediencia a su palabra. Entonces, porque las bendiciones del Señor y también toda clase de bendiciones del Señor y bendiciones materiales y riquezas están condicionadas al cumplimiento de principios bíblicos. Y el que no cumple estos principios bíblicos, lo que tiene como resultado es pobreza. Es decisión de cada uno. Como dice aquí, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice pues, acontecerá que si oyeres atentamente, esto es Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios, de tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y aquí sigue la enumeración de una gran cantidad de bendiciones por guardar sus mandamientos. Ahora este Deuteronomio 28,
Usted me va a decir, hermano, es que usted está muy desinformado. Es que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Estamos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia. Ya no, el pacto anterior quedó invalidado. La ley de Moisés ya no la tenemos que cumplir. Así que usted está muy equivocado, hermano. ¿Sabe qué? Estudie más la Biblia, métase a un seminario teológico, me podrán decir ustedes, pero miremos qué dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:17 acerca de la ley de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando dice la Biblia ley y los profetas, la ley y los profetas está hablando de todo el Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea que los que dicen que ya la ley está abrogada están yendo en contra de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Es sencillo en realidad. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sin el Señor Jesucristo, sin su muerte en la cruz, sin el nuevo pacto, sin entrar en la época de la gracia, cumplir la ley era prácticamente imposible, era demasiado difícil. Pero el Señor Jesucristo toma el lugar de muchos reglamentos y leyes del Antiguo Testamento, nos da su Espíritu en nuestro corazón y entonces ahora sí podemos cumplir la ley. Es que Él no la está abrogando, Él viene a ayudarnos a cumplirla. Tenemos que cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Más claro no puede estar. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Eso quiere decir que no podemos dejar de cumplir nada de la ley, excepto aquellas cosas que el Señor Jesucristo, de las cuales el Señor Jesucristo tomó el lugar. No vamos a andar haciendo sacrificios por pecado, lógicamente, y muchas otras cosas más. Pero muchas cosas sí están vigentes, como las ofrendas y las 5 ofrendas que nos enseña la Biblia, que están vigentes para nuestro momento en el que vivimos. Y eso es un tema largo en realidad. Eso son las ofrendas que actualmente tenemos que cumplir, del cual yo tengo otros videos, hablo de estas ofrendas. Entonces, hasta que todo sea cumplido, de manera que cualquiera, escuchen bien, cualquiera, teólogos, pastores, quien quiera que sea, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Deuteronomio 28 está vigente todavía. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Resulta que las bendiciones me van a perseguir. No me voy a poder librar de ellas. Empiezo a correr, de librarme de las bendiciones de Dios y no puedo, me alcanzan, me agarran, me atrapan las bendiciones de Dios. Cuando yo cumplo sus mandamientos. Y si no cumplo sus mandamientos, Deuteronomio 28:58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Y las maldiciones siguen y siguen y siguen por desobedecer los mandamientos del Señor.
Entonces, más claro, ya no puede estar. Desobediencia a los mandamientos del Señor, maldiciones. Obediencia a los mandamientos del Señor, bendiciones. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Sí, el que es pobre por desobedecer la palabra del Señor, a menos de que, obedeciendo a la palabra de Dios, adquiera grandes bendiciones del Señor, y entre todas las bendiciones del Señor, y entre toda la prosperidad que Dios le da, que es integral, y reciba grandes riquezas del Señor, decida darlo todo. Entonces es pobre, ni modo, si lo dio todo después de que lo obtuvo por practicar principios bíblicos. Lo da todo a los pobres, bueno, entonces sí puede ser pobre una persona que obedece los principios bíblicos. Es la única forma que la persona que obedece principios bíblicos sea pobre, que recibiendo todas las bendiciones que vienen del Señor, las entrega a los pobres y se queda pobre. Pero inmediatamente viene mucho más para él. Porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso nos lleva a lo que es, ya se me perdió un papel aquí. Eso nos lleva a lo que es, bueno, una cosa que también quiero leer es, ahorita que antes de irnos de Deuteronomio, miremos Deuteronomio 28, 43 al 48. 28, 43 al 48. 43, Deuteronomio 28, 43 al 48. Entonces dice así. No. Perdón. Lo leamos desde el 43. Deuteronomio 28, 43. Algo que quiero aclararles aquí todavía, antes de Deuteronomio. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto. Esta parte sigue hablando de las maldiciones por no obedecer los mandamientos del Señor. Pero algo que quiero decirles aquí, vamos a leer el pasaje primero. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Con respecto de dar prestado, tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. A esa parte quería llegar yo. O sea que la abundancia de cosas es cierto. No es cierto, eso es cierto. No lo voy a negar. La abundancia de las cosas, de todas las cosas, me puede alejar de Dios. Eso es cierto. A eso quería llegar. No voy a usar yo solo versículos que yo considero favorables para defender mi tema. No. Es que la verdad es la suma de la palabra de Dios. ¿Cómo encaja esto? Si esto nos lo está diciendo en la parte donde está relatando todas las maldiciones que vienen. Desde el 28, del Deuteronomio 28, desde el versículo 15 empieza a relatar todas las maldiciones que vienen por desobedecer los mandamientos del Señor. En esa parte es donde dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces, viene el pueblo de Israel de Egipto a conquistar la tierra prometida, se les dan leyes para que permanezcan en ella.
Se les dan leyes para que permanezcan en ella. Dios los guió a través de muchas batallas, a través del desierto, llegan a la tierra prometida y usa a Josué, le da estrategias a Josué, a través de muchas batallas llegan a poseer la tierra prometida. Cuando ya poseen la tierra prometida, hay leyes para que permanezcan en ella. Entonces, no cumpliendo esas leyes, ofrendar como debían ofrendar, llegan un momento en que se hacen muy ricos, están muy cómodos y dejan de cumplir las leyes. Entonces ya vienen otra vez las maldiciones para ellos, empiezan a perder su territorio, empieza Dios a mandarles enemigos que les den guerra, les quiten su tierra, les quiten sus cosechas. Por cuando no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. La pobreza claramente es una bendición, es una maldición, perdón. Entonces, cuando la persona empieza a cumplir por principios bíblicos y empieza a prosperar, porque es inevitable que cumpliendo las leyes de Dios y cumpliendo los mandamientos de Dios, prospere. Eso es inevitable. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es inevitable. La prosperidad financiera es un producto de la obediencia a los mandamientos del Señor, al cumplimiento de principios bíblicos. De tal manera que la persona que no los cumple es culpable de su pobreza por no cumplir mandamientos bíblicos, principios bíblicos. Juicios eternos de Dios. La persona que los cumple es culpable de su prosperidad porque está cumpliendo mandamientos. Eso es verdad. El pobre siempre va a ser culpable de su pobreza. Cuando no es que ha adquirido grandes riquezas por cumplir los mandamientos de la Biblia, lo dio todo a los pobres. Y dándole todo a los pobres, inmediatamente va a recibir más, porque eso es inevitable. Pero el pobre que nunca ha tenido dinero y nunca lo tendrá, es culpable por su propia pobreza, por su falta de obediencia a la palabra de Dios. Y el que prospera es culpable de su propia prosperidad porque está cumpliendo mandamientos del Señor. Y cuando estos mandamientos, y la persona llega a ser próspera, rica, está en abundancia, tiene que cuidarse de seguir cumpliendo las leyes de Dios al pie de la letra, sus ofrendas y ayuda al prójimo. Y eso lo va a mantener con un corazón centrado en Dios. Dios nunca le da riquezas a nadie que ame las riquezas. En primer lugar, antes de amarlo a Dios. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso está claro. Eso no significa, y dice también este pasaje que lo voy a buscar. Bueno, no sé dónde está aquel pasaje que dice. No lo puedo buscar ahorita porque el teléfono está ocupado, pues no puedo usar mi buscador. Pero aquel pasaje que dice: si tenéis comida y abrigo, estéis contentos con esto. Estoy parafraseando, pero usted sabe que así es. Lo podemos buscar después, usted y yo. Si tenéis comida y abrigo, estad contentos con esto. Sí, contentos hay que estar aunque no tengan poco, porque el gozo y la paz del Señor no hay que perderlo nunca. No van a vivir uno deprimido solo porque no tiene dinero. Ya tengo muy poco tiempo en la memoria. ¿Tiene algo más que decir? No tengo el tiempo para decirlo. Ya quería leer Josué 1.8, pero no tengo tiempo para hacerlo. Vamos a ver si nos da tiempo todavía. Pero tengo algo más que decir aquí. Entonces, cuando uno, por fidelidad y obediencia a la palabra de Dios, es la única forma de recibir la prosperidad que viene de Dios. La prosperidad bíblica viene de la obediencia a la palabra de Dios. La única forma es obedecer los principios bíblicos. Esa persona tiene que guardarse, cuando está en abundancia, de seguir cumpliendo los mismos principios bíblicos, porque si no, cae en maldición. Bueno, ahora vamos a leer el último versículo que yo tenía aquí, Josué 1.8. Entonces, si se me acaba el tiempo de la memoria, si esto se interrumpe, por favor disculpe, damos por terminar la plática.
Toma en cuenta por favor todo lo que estoy leyendo. Hay muchos versículos más que apoyan la prosperidad que viene de Dios por la obediencia a la palabra. Y nunca va a ser por otra cosa. Aquí el avaro no recibe nada de Dios. El codicioso no recibe nada de Dios. Reciben lo que viene de Dios, el maduro espiritual, el que obedece a la palabra de Dios, el que vive en obediencia a la palabra de Dios, el que recibe las bendiciones de Dios. El codicioso, el que busca solamente enriquecerse y no ama al Señor, no ama al Señor en primer lugar, sino ama más el dinero que al Señor, de Dios no va a recibir absolutamente nada. Josué 1:8. Ya terminé el tiempo de la memoria aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo tengo que cortar aquí, hermanos, porque sé que la memoria ya está casi llena. Entonces, por favor, estudien este versículo de Josué 1:8. A ver si me da tiempo de volver a leerlo todavía. Estúdienlo en su casa. Estudien. Mire cómo meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra tiene una relación directa con que todo que prospere mi camino y todo me salga bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por favor, estudie este versículo en su casa. Hay muchos versículos más que nos muestran que la prosperidad, sí, el tema de la prosperidad bíblica, el tema de la prosperidad sí es un tema bíblico y solo puede darse, la prosperidad que viene del Señor, solo puede suceder, solo la podemos recibir por obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a principios bíblicos. Hermanos, que Dios los bendiga. Cada quien cree lo que quiere creer, apliquemos fe a la Biblia y creamos en ella. De esa forma seremos personas completamente instruidas en la palabra del Señor y tendremos la verdad acerca de todo asunto. Gracias.